El programa anterior tuvimos a la gente de Catedral Alta Patagonia que estuvo presentando lo que ellos entienden son las bondades de la iniciativa privada que se está discutiendo en el Consejo Municipal en una comisión tripartita. ¿Qué ha pasado desde entonces? Se viene discutiendo, hay a veces chicanas, a veces planteos, a veces reuniones muy intensas, se ha convocado a los gremios. ¿Cuál es la última información que hay sobre el debate de Catedral por estas horas? Una de ellas fue que ayer se produjo el dictamen de la asesora letrada del Consejo Municipal que hizo una serie de observaciones que, en principio, más allá de las consideraciones de un lado y de otro, seguro dilatan los tiempos del tratamiento, con lo cual esto es ya en sí mismo un tilde de preocupación, si se quiere, para la gente del oficialismo, a partir de lo que es el corrimiento de las fechas, ¿no? Se amplió la cantidad de áreas de consulta y involucra eso debería pasar en una semana y es bastante complejo de que suceda. ¿Y qué pasó hoy, por ejemplo? Hoy, mañana va a haber seguramente más información al respecto. Se ha señalado, fue un día bastante complejo en el Tribunal de Contralor Municipal porque a partir de lo que explicó o señaló la asesora letrada del Consejo, se estableció que la Comisión de Transacciones debía trabajar en la temática, debía abordar la temática de lo que se está debatiendo en Catedral. Y, al parecer, lo que se ha denunciado es que hubo un corrimiento de quien debería ocupar desde el Tribunal de Contralor el lugar dentro de esta comisión, que es Julieta Wallace, quien hoy está presidiendo el Tribunal de Contralor Municipal. Y hay razones técnicas que no se explican demasiado en función de esto. Va a haber mañana una conferencia de prensa que va a brindar Julieta Wallace, en principio, en la cual va a brindar detalles de lo sucedido y señalar la postura frente a esta situación que entienden como un amedrentamiento o algo por el estilo, ¿no? En principio esto es lo que básicamente ha pasado hoy con información un tanto acotada. ¿Qué dice la oposición con el tema Catedral que viene debatiendo hace bastante tiempo? Bueno, Daniel Natapov, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Concejal del Frente para la Victoria. Alejandro Ramos Mejía, legislador provincial. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están siguiendo todo esto? Desde lo personal, con una enorme preocupación que se siga avanzando con un proyecto como el que nos ocupa de espaldas al pueblo. Hoy vimos el ejemplo de correr a la presidenta del Tribunal de Contralor, que legal e institucionalmente le corresponde la representación en la Comisión de Transacciones en forma absolutamente irregular. Y en definitiva eso es la conclusión de lo que se viene haciendo con este proyecto, que es el ocultamiento. Se está ocultando, se está impidiendo que debata todo un pueblo que quiere debatir en definitiva qué va a suceder con un recurso estratégico como es Catedral, y ahora se ha sumado un escalón más y se pretende que ni siquiera aquellos que hemos sido electos para esa función podamos opinar, discutir en los ámbitos institucionalmente, que como así tiene que ser. Es gravísimo, es de una gravedad institucional que creo que hay que merituarla en ese marco, porque es acallar una voz de prepo, digamos. Y en el fondo y el trasfondo es, ¿qué estamos ocultando acá? ¿Qué es lo que no queremos que se sepa? Que inicialmente vedamos al pueblo, a los actores que quieren opinar de su opinión y demás, y sacamos un proyecto entre gallo y medias noches que lo mandamos al Consejo, y bueno, en el marco del Consejo, que el otro día fui a ver una de las comisiones y estaba sentada la empresa, que me parece muy bien y demás, y los vecinos tenían que presentar una nota para sentarse en las comisiones y debatir. Eso no sucedió, yo no lo vi nunca en el Consejo, me parece también sumamente grave. Y en definitiva, como venía diciendo, creo que eso es lo que demuestra o evidencia que hay una intencionalidad de sacar rápido este proyecto, que es un proyecto claramente desventajoso para Bariloche. Ahora, cuando usted arrancaba y decía, bueno, CAPSA hablaba de las bondades, ¿cómo no va a hablar de las bondades? ¿Cómo no va a hablar de las bondades si son todas bondades para CAPSA? Es fantástico el proyecto para CAPSA. Ellos defienden sus intereses, acá nadie discute que una empresa privada defienda sus intereses, pretenda avanzar. El tema es qué hace el Estado con eso. Y este es un negocio ruin para el Estado. Esta es la realidad. Y hay que decirlo con todas las palabras. ¿Qué rol ha jugado la política en esto según su lectura? Porque mucho se ha hablado de presiones del gobierno nacional, mucho se ha hablado de alguna manera un correlato de presiones también del gobierno provincial. ¿Qué lectura política hace de eso?
El gobierno provincial, estamos hablando de la gestión de Alberto Beretilnec, es coherente en esto. Con todos los gobiernos municipales ha presionado para que un acuerdo análogo a o en definitiva que beneficie a CAPSA, salga adelante, ¿no? Esto no es nuevo. El gobierno nacional evidentemente tiene algún interés y ha intercambiado o un ATN por el acuerdo, lo que fuese, frente a una situación de marcada debilidad política y económica del municipio de Bariloche, y ha avanzado por sobre los intereses de todos nosotros. Esta es la realidad. Dandapov, cuando se habla con la gente del oficialismo respecto de algunos de los planteos que ustedes han formulado, el primero que han formulado es el tema de los apuros y los tiempos, habitualmente se recurre a la argumentación de, hay que trabajar en las comisiones, dicen desde el oficialismo, y hablan permanentemente de ausencias, como un argumento. Pero el planteo es ridículo porque hemos estado en todas las comisiones, hemos trabajado en todas las comisiones, pero fíjate lo absurdo que resulta pensar que uno puede decidir en un mes el destino del Cerro Catedral por 38 años. Es absurdo. Todo el proceso estuvo plagado de irregularidades desde el inicio. La firma en secreto, hablando de ocultamiento, ¿no?, del intendente con la firma. Luego, la comunicación a través de una enorme campaña propagandística. La entrada en el Consejo en enero, en el Consejo Municipal en un mes de receso. Y un mes para tratar el proyecto, un proyecto de 600 páginas que además está plagado de falencias, ¿sí? Entonces el argumento se cae. Yo puedo decirte además, y lo he hablado con el oficialismo, desde lo técnico, digo, me ha tocado en otra etapa de mi vida trabajar sobre planes de negocios y evaluar un plan de negocio de esta envergadura que implica cientos de millones, es un absurdo, es poco responsable y poco serio. Pero fíjate una cosa, si me permitís, vos nombrabas el dictamen de asesoría letrada, que me parece interesante porque desde un punto de vista externo, neutral, técnico, refrenda una gran cantidad de cosas que nosotros venimos señalando desde el inicio. Y si me permitís un punteo rápido, porque es contundente. No hay informes técnicos de las áreas competentes del municipio. Parques nacionales y la provincia de Río Negro tienen la tutela ambiental sobre el cerro, no han sido consultados. No hay estudio de impacto ambiental. Vos para instalar más de una gran cantidad o variedad de negocios o un barrio cerrado, tenés que hacer un estudio de impacto ambiental. Para un gigantesco desarrollo inmobiliario no hay estudio de impacto ambiental. El informe del EAMSEC, todos dichos de la asesora letrada, está incompleto. Entre otras cosas, no figuran las sanciones o multas. O casualidad, uno de los requisitos legales para poder solicitar una renovación es no contar con sanciones o incumplimientos al contrato. Esa información no está. No está definido cuál es el destino final del equipamiento que debe invertir CAPSA. No está definido, luego de los primeros 5 años en los cuales CAPSA invierte los 22 millones de dólares, el resto, los 33 años, CAPSA no tiene obligación legal de realizar ninguna inversión más. Se lo preguntamos a la gerente general cuando estuvo aquí la semana pasada y ella argumentó algo que tiene cierta lógica en el planteo. Dijo, evoluciona tan rápido la tecnología aplicada a la nieve que sería prematuro establecer pautas de inversión. Hay una respuesta para eso. Vos no podés poner hoy qué equipamiento o qué maquinaria vas a poner o qué medio de elevación, pero vos perfectamente podrías establecer una cláusula en la cual vinculas el nivel de inversión, por ejemplo, lo podés evaluar en cánones anuales, como se ha hecho en otros casos, ¿sí? O en porcentaje vinculado a la facturación o a la rentabilidad. El argumento ese no se sostiene. Lo mismo, por ejemplo, otro señalamiento que hicimos importante, ¿no? 2, económicos, que son ruines para el municipio. El canon se ha omitido, la discusión del canon lo señala la asesora letrada, pero el fideicomiso, en donde se publicita que el municipio está asociado a CAPSA, lo único claro es que el municipio va a ceder las tierras, que perdería. Aclaro que nuestra carta orgánica dice que la tierra del catedral es inalienable, pero además de eso, o casualidad, el porcentaje que le toca al municipio en esta sociedad no figura. Ahora, en esta discusión el otro día se enfrascaron, nosotros nos tocó ir a cubrirla, y estuvieron como dos bibliotecas un rato largo discutiendo y cada una con su argumentación. Una decía, tiene que establecerse el porcentaje para la municipalidad, y otra decía, no,
tenemos que llegar a un acuerdo en el mecanismo para poder establecer en función de las ganancias el porcentaje de la comuna. Parece que nunca se van a poner de acuerdo en eso. Pero ojo, el dictamen de la asesoría letrada dice que al menos, y lo manifestó verbalmente la asesora letrada, debiera haber un modelo de convenio, una aproximación, es decir, vos estás dando luz verde, ¿sí?, a un emprendimiento inmobiliario sin ningún tipo de claridad ni garantía para el municipio. Tampoco, insisto, en lo ambiental. No hay estudio de impacto ambiental, es un escándalo. ¿Qué quería decir? No, a ver, eso que están planteando justamente evidencia lo que venimos diciendo, que es un negocio ruin. Digamos, si uno, primero, es falso que uno no pueda establecer algunas categorías de obligación como para determinar un canon y demás. Eso es falso. De hecho, este contrato que ahora se pretende modificar y cuyo plazo se pretende ampliar, fácil ha determinado, en definitiva, cuál es el canon anual en concepto del canon por la concesión, por la publicidad, por el uso de los medios y demás. Así que ese es un argumento falso. Igual, a mí me gustaría señalar una cuestión complementaria a lo que plantea Daniel, que tiene que ver con que no hay ninguna clase de previsión para los servicios de catedral. Hace un año y medio aproximadamente que tramita en uno de los juzgados civiles de Bariloche un amparo justamente por esto, ¿no? Porque como si no recordamos, en 2014 una luz se llevó puesto el sistema de saneamiento, que no era una planta depuradora, pero era un sistema de saneamiento al fin, y nunca más el gobierno de Río Negro hizo absolutamente nada en el cerro. Es decir, hoy el Cerro Catedral no tiene sistema de saneamiento. ¿Qué quiere decir esto? Y que todo el vertido crudo, gran parte de ese vertido va al arroyo Cascada. Ahora, la pregunta que viene siguiente es, ¿cuál es la previsión que tiene este contrato que va a ampliar por 40 años o 40 o 39 años más a CAPSA, la previsión que tiene en materia de saneamiento? De otros servicios también podemos discutirlo. En materia de saneamiento, ¿saben qué va a pasar con esto? Va a ser el Estado el que lo tenga que poner. Entonces, los 22 millones de dólares no van a ser 22 millones de dólares, van a ser menos, porque obviamente es el Estado el que tiene la obligación primaria de justamente hacer frente a estos servicios, y lo va a terminar pagando el Estado provincial, el Estado municipal y demás. Es decir, lo vamos a pagar todos. Nosotros le vamos a llevar los servicios para un negocio que es un negocio sumamente perjudicial desde lo económico para Bariloche, y va a terminar justamente en estos términos, ¿no? Siendo el Estado mismo el que va a tener que poner dinero para este tipo de contingencias. Digo, reflexión al margen complementaria a lo que plantea Daniel, porque me parece que es importante. La experiencia en otros lugares del mundo justamente es eso. Estos desarrollos inmobiliarios lo que traen aparejado es que son negocios muy malos para los estados, porque hay que en algún momento llevar los servicios, porque hay que recoger la basura, porque hay que llevar la electricidad, porque hay que tener agua potable, porque eso crece exponencialmente y el Estado tiene que estar presente en ese lugar. Les voy a hacer una pregunta un poco incómoda, porque sé que es un tema. Muchas veces he escuchado en el último tiempo que hay una distancia ideológica con la iniciativa. Y yo voy a cubrir al Consejo Municipal el debate y veo a Ricardo Medrano, ex asesor letrado de María Eugenia Martini, a Horacio Fernández, otro integrante del gabinete de Martini, y vos decís, bueno, están ellos defendiendo el proyecto de CAPSA, y por lo bajo no son pocos los que dicen que si el resultado electoral hubiese sido otro, con matices probablemente, ustedes tendrían que haber cumplido un rol similar al que hoy está cumpliendo el oficialismo. Eso es falso. Nosotros, esta postura que tenemos respecto del Cerro Catedral como recurso estratégico y la mirada que tenemos del Cerro Catedral la tenemos desde siempre. Y siempre hemos manifestado esto. De hecho, eso que estás manifestando no sucedió en nuestro... Y si sucedió, no terminó pasando que hay un convenio que a las apuradas llega al Consejo para ser aprobado, para terminar beneficiando a la empresa concesionaria del Cerro. Ahora, son gente con la que ustedes han compartido. Por supuesto, la distancia ideológica respecto a este proyecto existe. Quería sumar, además, que como pasa en muchos gobiernos, digamos, la decisión de esas dos personas que nombras son decisiones absolutamente individuales que no representan en absoluto el pensar o la postura del espacio político al que nosotros pertenecemos. Ellos son dueños de sus acciones a tal punto que quiero comentarte que yo lo dije en la mesa y públicamente en la comisión. Digo, por ejemplo,
las expresiones del abogado del EAMSEC, en mi opinión, son juicios de valor y opiniones políticas que colisionan, ¿sí?, que comprometen la necesaria neutralidad de ese organismo. Es decir, para mí es muy serio lo que ha ocurrido, ya que lo mencionás. Estamos hablando de Medrano. Exactamente. El abogado del EAMSEC. Es decir, a ver, el hecho de que uno haya compartido ámbitos de trabajo no tiene nada que ver con las obligaciones que cada uno de nosotros tiene como funcionarios. Nosotros tenemos muy claro nuestras obligaciones como funcionarios, además electos por el pueblo. Y el doctor Medrano debiera tener en claro, dicho con todo respeto, debiera tener en claro que como miembro de un organismo fiscalizador no puede emitir opiniones y valoraciones de esas características. Él empezó diciendo en su alocución: voy a empezar por el final. Este es un proyecto superador, el proyecto que necesitamos. Y dio una serie de opiniones que eran juicios de valor que no corresponden a una persona que está ocupando un cargo de esas características, digamos. A mí me tocó integrar por el Consejo Deliberante del EAMSEC y durante esa gestión se sustanciaron muchísimas infracciones que terminaron en sanciones, en multas y demás, muchas de ellas recurridas y demás, pero existen. La verdad que hubiese estado bueno que el EAMSEC ilustre respecto de esto. Igual, si sucediera el acuerdo, desaparecerían todas esas sanciones, ¿no? Porque digamos, hemos transitado un periodo en el cual la empresa desconocía la municipalidad, claro, como... Pero justamente llegamos a un nudo, digamos. Si las sanciones tienen que desaparecer, el camino elegido para la prórroga del contrato de concesión es el incorrecto. ¿Por qué? Y porque cuando uno inicia ese camino, la empresa concesionaria no tiene que tener ninguna clase de sanción. Exacto. Y CAPSA las tiene. Entonces, ¿cuál es el camino? Y el camino es el camino institucional que establece la Carta Orgánica, llamar a licitación. ¿Por qué? Y porque la ordenanza a la que hacen uso, la ordenanza 502, es una ordenanza que premia a las empresas concesionarias que no son incumplidoras. No es el caso de CAPSA, que ha tenido en su desarrollo, es en el vínculo, distinto tipo de sanciones. Esto no estamos calificando, digamos, pero ha tenido sanciones. Entonces el camino de la ordenanza que eligieron para renovar en forma, porque en definitiva es una renovación directa, una contratación directa, es un camino que es ilegal porque claramente no encuadra en las previsiones de la ordenanza 502. Y quiero sumar algo a lo que dice Alejo, es además de lo legal, está lo político y lo cultural. Porque yo digo, si CAPSA fue sancionado, ¿sí?, digo, las falencias fueron detectadas por el organismo de control. No pueden ser borradas. ¿Cuál es el mensaje? Digo, que uno por un acuerdo puede borrar las faltas cometidas. Me parece que la verdad no es sano de ningún punto de vista, digamos, ¿no? Pero además, digo, es evidente, la norma lo establece, no se puede lograr una prórroga de este tipo si uno tiene sanciones previas. Entonces CAPSA, lo que dice Alejo es tal cual, CAPSA no está en condiciones para solicitar esta prórroga. Y estamos hoy en la situación, no quiero dejar de recordar, de que un intendente al que le quedan 2 años de mandato va a decidir por todos los barilochenses por 38 años. 38 años de concesión. Sí, digamos, nosotros tenemos una mirada crítica respecto del gobierno, claramente, ¿no? En general, no solamente en esto del gobierno de Genuso, le agrego a lo que plantea Daniel, que bueno, que es un gobierno que le quedan 2 años y que tengo muchas dudas que pueda renovar. Entonces, con más razón todavía, y esto es una precisión personal, pero tengo esta duda justamente porque yo creo que no ha dado solución a los temas más importantes que tiene la ciudad. Obra pública, transporte, podemos discutir toda la noche respecto de eso, pero es una precisión personal. Con más razón le sumo al fundamento y al argumento de Daniel que me parece que la mesura y la prudencia debiesen primar en este tipo de cosas, ¿no? Y justamente lo que legitima un proyecto de estas características es el debate con los vecinos, con los actores, con la oposición que ahora se pretende vedar y se pretende restringir en forma ilegal y con una gravedad institucional marcada, ¿no? Sacar a la persona que fue electa a principio de años para ser presidenta del Tribunal de Contralor y decir, bueno, vos sos presidenta del Tribunal de Contralor para esta situación. Ah, no, para lo de CAPSA lo hacemos nosotros. Lo hacemos, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos miedo que en definitiva vos vayas a opinar algo negativo. Entonces te corremos para esto. Después volvés.
pero para lo de CAPSA cerramos el círculo y hacemos todo entre nosotros. Pero quiero sumarte... ¿No resulta eso profundamente llamativo? Para cerrar, no te puedo Quiero sumar que hasta que la asesora letrada no dejó constancia de que era obligatoria la convocatoria de la Comisión de Transacciones, el oficialismo pensaba avanzar incumpliendo este paso, lo cual hubiera implicado la nulidad. Ahora, viendo esto, además de la impericia técnica o del ocultamiento, las dos cosas son graves, ¿sí? Convocan de urgencia para el viernes una reunión, tratando de forzar todo el proceso y corriendo a la presidenta del Tribunal de Contralor de ese proceso. Es gravísimo. Es una irregularidad más en todo un proceso. Entonces, cuando hay un negocio multimillonario, hay una prórroga, un contrato directo, bueno, hecho y decidido a espaldas de la gente, es imposible que no hayan suspicacias, ¿no? A los dos, gracias por haber venido. Gracias. Gracias por el espacio. Bueno, ahí estuvimos con la visión de la oposición en relación al tema catedral, ¿no? El programa anterior estuvo la gente de CAPSA, seguramente estaremos siguiendo el debate con la gente del oficialismo, a ver qué tiene para señalar en función de las muchas cosas que aquí se han indicado y se han marcado. Y veremos qué pasa mañana con la conferencia de prensa de Julieta Wallace en el Tribunal de Contralor Municipal con esto que ha pasado en la jornada de hoy. Cuando volvamos, refrescamos un poquito, hablamos de ciencia y de cerveza. Refrescar con lo segundo, lo de la ciencia a veces a algunos les complica un poco las cosas, ¿eh? Veremos cómo sale.